días, estimado docente. Buenos días, estimados compañeros. Somos el grupo número 1, cuyos integrantes son Alex Caicedo, Leslie Barré, Hermes Tutibén, Mirley Rodríguez, Tatiana Pilligua, Victoria Simba y Diógenes Avilés. Nuestro trabajo corresponde a la materia de Derecho Constitucional y hoy analizaremos la historia constitucional de nuestro país, Ecuador. A menudo escuchamos que nuestro país ha tenido 20 constituciones formales desde el año de 1830, pero más que leyes, son el espejo de nuestra inestabilidad política. Para poder entender este proceso, nos basaremos en la obra de Enrique Ayala Mora, realizada en el año de 2018, quien divide nuestra historia en tres grandes proyectos nacionales. Vamos a demostrar cómo el derecho ha ido evolucionando desde la exclusión de las élites hacia la garantía de derechos constitucionales actualmente. A continuación, mi compañera Leslie. Muy buenas noches. Iniciamos con el Proyecto Nacional Criollo, que tiene desarrollo entre 1830 y 1895. La Constitución de 1830 en Riobamba fue nuestra carta de nacimiento tras la Gran Colombia, pero era un sistema centralista diseñado solo para los propietarios. En 1843 y 1884, el país vivió una lucha constante. Un paso infame de la Constitución de 1843, llamada la Carta de la Esclavitud, por permitir la reelección indefinida de Juan José Flores, lo que marcó el inicio de la resistencia popular contra el caudillismo. Bien, bien, yo les hablaré de la constitución más conservadora del Ecuador, la cual le llamamos la Carta Negra. Esta se originó en el año de 1869, bajo el mandato de Gabriel García Moreno. Él gozaba plenitud de la Asamblea, en su gran mayoría, porque todos eran aliados a él. Bien, en esta se enmarcó un proyecto garciano muy controversial. Controversial, ¿por qué? Porque hubieron actas positivas y actas negativas. Una de sus actas positivas fue el ingreso de un proyecto económico, la cual generó comercio y hubieron fuertes ingresos al país. Por otro lado, dejó que potencializó la educación a nivel nacional. También potencializó que se extinguiera la esclavitud en nuestro país. Los negativos. Los negativos fueron una acta que señaló que el mandatario presidencial debía tener un periodo de 6 años y con la reelección indefinida, lo cual permitió de que él nombrara a dedos a los magistrados del Poder Judicial. Pero la que más llamó la atención fue de que tú, para ser ecuatoriano, deberías de tener como mínimo 25 años, estar casado y ser ideológicamente católico. Quien estuviera en contra de sus ideas, quien estuviera en contra de sus ideas sería expulsado. Esto terminó con el asesinato del presidente García Moreno, lo cual llevó a un nuevo periodo del Ecuador. A continuación, mi compañera. La Revolución Liberal de 1895, entramos al Proyecto Nacional Mestizo. En 1895 a 1960, aquí el derecho se moderniza a la Constitución de 1897 y 1906. Son fundamentales porque instauraron el Estado laico de la libertad de cultos y el patrimonio civil. Luego, en 1929, vivimos un hito histórico, que fue la primera constitución que reconoció el voto femenino e introdujo el constitucionalismo social, protegiendo los derechos laborales. Lo que es los derechos laborales,
son el conjunto de normas garantizadas que protege a las personas que realizan una actividad laboral. Estos derechos buscan asegurar condiciones justas, seguras y dignas para los trabajadores. La protección laboral surge porque históricamente muchos trabajadores enfrentan largas jornadas de trabajos, salarios bajos, falta de descanso y ausencia en la seguridad en sus lugares de empleo. Por esta razón, el constitucionalismo social impuso la creación de leyes destinadas a proteger al trabajador y el equilibrar la relación entre el empleado y empleador. Gracias. Buenos días, compañeros. Doctor. Bueno, el periodo mestizo también se caracterizó por una gran inestabilidad política. Las constituciones de 1938, 1945 y 1946 reflejaron los conflictos y las luchas de poder de la época. La Constitución de 1945 buscó fortalecer los derechos sociales y el nacionalismo frente a un gobierno con tendencias autoritarias. Este periodo evidenció que el Estado ya no podía ignorar a los nuevos sectores sociales que habían surgido, especialmente a los trabajadores y a las mujeres, quienes comenzaron a exigir una mayor participación y reconocimiento de sus derechos. Gracias. Mm, Llegamos al Proyecto Nacional de la Diversidad, 1960 presente. Aquí la Constitución de 1978 es la clave. Marcó nuestro retorno a la democracia. Fue la primera aprobada mediante referéndum popular. Luego, en 1978, en Riobamba dimos un paso hacia la plurinacionalidad, introduciendo derechos colectivos. Estas cartas fueron el proludio de un cambio de paradigma radical que variamos entre el siglo XXI. A continuación, mi compañero. Bueno, finalmente la Constitución de 2008 en Montecristi nos define como un Estado constitucional de derechos y justicias. Sus hitos son el Summa Kansai o Buen Vivir, y algo inédito a nivel mundial fue otorgar derechos a la naturaleza. Como conclusión, Ayala Mora nos advierte que aunque hemos avanzado de la exclusión a la inclusión, nuestro principal reto es superar la inestabilidad que nos impide que nuestra constitución dure más tiempo que los ciclos de crisis de política. Muchas gracias.